Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Wendy. Hoy les voy a hablar sobre los sueños y visiones. Cómo reconocer cuando un sueño es de Dios o cuando viene de nuestras emociones o cuando viene de algún otro espíritu que quiere comunicarse con nosotros a través de los sueños. También, si se quedan al final del video, van a poder escuchar algunos de los sueños que yo misma tuve, que Dios me dio, demostrarme a mí que Él estaba queriendo hablar conmigo, y también otros sueños que fueron influenciados por el reino de las tinieblas y también por mis propias emociones. Entonces, no se lo pierdan. Espero que les sirva de bendición. Hola, entonces como les estaba diciendo, quiero empezar con decirles que yo desde pequeña siempre he sido soñadora, o sea, siempre he tenido sueños. Claro está, nunca sabía exactamente lo que significaban. Siempre escuchaba, por ejemplo, a mis familiares que hablaban sobre los sueños, sobre sueños que yo habían tenido, pero ellos generalmente lo utilizaban como para hacer cálculos y verificar números y después ir, muchos de ellos jugaban la lotería con esos números que supuestamente sacaban de los sueños. Yo nunca estuve muy convencida de eso, no le encontraba sentido, pero al pasar del tiempo, muchas veces sí vi que algunas cosas que yo me soñaba las veía después, a los 2 o 3 días lo veía. Entonces como que siempre me quedaba la duda, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Luego, cuando empecé y me entré en lo que es la nueva era, ahí empecé a poner atención a los sueños, porque muchos de los youtubers que yo escuchaba o miraba hablaban mucho sobre los sueños lúcidos, los sueños en los que tú podías tomar el control de tus sueños. También vi, por ejemplo, la película Avatar, que también te enseña ese otro mundo que tú puedes accesar cuando estás dormido. Y otras películas también que más o menos hablan de lo mismo, como yo sé que hay una de Leonardo DiCaprio y no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero en esa él como que manipulaba los sueños, o sea, hacía cosas en los sueños porque él sabía que él estaba en el sueño pero estaba despierto. Entonces, fascinante para mí en ese momento. Ahora mismo no estoy muy segura si eso es algo en lo que yo quisiera practicar. No lo hago, en definitiva. Después que yo conocí al Señor, yo me he apartado de todo eso. No busco interpretaciones de sueños, a menos que no sea con alguien que sea como uno. El Señor le da dones a su gente, ¿verdad? A su pueblo, y hay personas que sí tienen la habilidad dada por el Señor de interpretar los sueños. Entonces yo ahora mismo tengo una persona que me ayuda a entender mis sueños. Yo iba y lo buscaba en el internet, que no se los recomiendo, porque hay demasiada información falsa en el internet. Y yo les voy a decir desde ahora que el único que te puede dar la interpretación de tus sueños es Dios, porque Él es el que te da el sueño. Entonces Él es el que te da el significado. Puede ser que Él te utilice a ti mismo para darte para decirte lo que significa el sueño, como también puede ser que sea muy complicado para ti, pero pone personas a tu alrededor que te pueden ayudar a descifrarlo. Otra cosa que él hace, utiliza mucho los símbolos. Entonces cuando nosotros buscamos los significados de esos símbolos en el internet, eso lo único que hace es darte no traducciones, pero interpretaciones erróneas de lo que significa cada símbolo. Porque, por ejemplo, los sueños son bien personales, o sea, es tu comunicación con Dios. Entonces Él te va a demostrar a ti algunos símbolos que para ti significan algo, pero para otra persona pueden significar cosas contrarias a lo que para ti significan. Por ejemplo, si yo me sueño con arañas, no me gustan las arañas, para mí va a ser una pesadilla el soñarme con arañas, mientras que para otra persona que le encantan las arañas, para ello va a ser un sueño bueno, o quizás la manera en que yo lo va a interpretar es como algo bueno. Al igual que si, por ejemplo, a mí no me gustan los perros y a la otra persona le gustan los perros, esa persona se va a soñar con perro y para ello va a ser un deleite el soñarse con su mejor amigo, ¿verdad? El perro. Pero para mí va a ser, a menos que el perro no sea dócil y que sea como bien amistoso. Pero si es un perro que te va a ladrar, que te está por morder, para mí eso es una pesadilla y eso no viene de Dios. Y si viene de Dios es porque es una advertencia.
O sea, ojo a los símbolos. Él puede utilizar símbolos que para ti significan algo, pero para otra persona quizás no signifique nada. A veces puede usar cosas personales de ti que tú conoces y que otra persona no puede conocer. Y cuando tú buscas ese significado en el internet, te puede dar una interpretación totalmente diferente a lo que Dios te quería decir en ese sueño, y tú no vas a poder entender qué el Señor quería transmitirte a ti con ese sueño. Al igual si tú vas donde personas que dicen saber interpretar los sueños, pero en realidad es otro espíritu el que está operando en esa persona te va a dar una mala interpretación o no te va a poder ayudar en definitiva con la interpretación del sueño. Entonces, para mí es muy importante ahora, cuando yo tengo un sueño que yo creo que es de Dios, porque cae entre ciertas características que ya yo he podido como identificar un poco. Entonces yo lo que hago es que le oro al Señor, le pido que me revele lo que significa el Espíritu Santo, y si no puedo, entonces voy y lo consulto con esta otra persona que Dios también le ha dado ese como don de poder interpretar un poco los sueños, pero él va a hacer lo mismo. La persona se va a postrar, va a orar y va a pedir revelación. Entonces, lo que quiere decir eso es que nosotros siempre necesitamos la guianza del Espíritu Santo y a Dios para poder entender lo que ese sueño significa. No podemos ir y decir, mi sueño porque me soñé con una mujer embarazada, esto me da el número 9 o esto significa tal cosa, cuando en realidad no has ido a orar, no le preguntaste al Señor. Quizá el Señor te está diciendo una profecía de que estás en principio de dolores, o sea, como ahora mismo está la situación, puede ser que sea algo que se refiera a un verso bíblico donde él habla sobre el sufrimiento que nosotros vamos a pasar como iglesia y que eso es principio de dolores. ¿Ves? Tiene que tener bien claro y cuidado con buscar la interpretación de los sueños en la computadora, en el internet, si tú eres cristiano. Si tú no eres cristiano, yo sé que tú no vas a ir a un website cristiano y vas a buscar la interpretación de sueños. Hay websites cristianos que tienen interpretaciones de sueños. Yo he visto muchos, he buscado en muchos de ellos, pero la mayoría tiene lo mismo, la misma definición para cada símbolo. Entonces, para mí no me ayudaba en nada. También, ojo, entré busqué unos libros de Edgar Cayce, que era un psíquico, un psíquico que se dormía para poder darte, como para poder profetizar o para poder darte como un estudio de tu vida. Él lo que hacía era que se dormía. Entonces, a través de esos sueños era que él hablaba de sus cosas psíquicas. Él profetizaba, ¿verdad?, a las personas. Así era que le hacía los readings a través de los sueños. Ese señor no estaba bien que yo lo viera, pero lo hacía. Eso fue al principio, cuando yo todavía no estaba afianzada y confiando en el Señor y no sabía exactamente que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Entonces, por eso yo les aconsejo que por favor, si tú eres cristiano, yo siempre aquí en mis videos le voy a hablar a las personas cristianas, a las personas que se consideran seguidores de Jesús. Si tú eres secular, si tú eres una persona que no cree en Dios, un ateo, un agnóstico, mis videos te pueden ayudar, claro está, porque nosotros estamos aquí para llevar la palabra de Dios a todo el que quiera escuchar. Y si tú quieres la salvación a través de mis videos, escuchando la palabra, tú puedes encontrar tu salvación. O sea que yo no te estoy impidiendo venir a mi canal si tú eres ateo, si tú eres agnóstico, pero mis videos van a ser orientados a las personas que son cristianas, que se llaman seguidores de Jesús. Entonces, a las personas cristianas yo les digo, no vayan al internet a buscar interpretaciones de sueños. Busquen, consulten con alguien que tenga el don de interpretar los sueños. Generalmente uno los encuentra hablando con ellos, hablando con los pastores. Los pastores quizás te pueden indicar con quién tú puedes hablar y así. Entonces, también te quiero decir que es muy importante el ponerle atención a tus sueños. Yo antes no los escribía. Eso de la nueva era aprendí que podía escribir mis sueños, y del mismo Edgar Cayce
y de otros escritores cristianos que encontré que yo podía escribir mis sueños, porque eso me ayudaba a mí a recordarme los sueños, pero también como que crearía, iba a crear un hábito, y ese hábito iba a abrir más mi mente y me iba a ayudar a recordar mis sueños mucho más fácil, porque hay personas que no se recuerdan de sus sueños, aunque la ciencia dice que nosotros soñamos todas las noches y siempre tenemos sueños, pero muchos de nosotros no nos recordamos los sueños que tuvimos, y también nos recordamos poquito. También cuando nos despertamos, la mayor parte de ese sueño se olvida en los primeros 5 minutos de cuando tú te despiertas. Entonces, por eso es que es bueno, si vas a escribir tus sueños, que los escribas en el mismo momento en que te despiertas. Puede ser que tengo con un ojo cerrado y un ojo abierto, pero así yo he escrito muchos de mis sueños y después digo, ay, ¿qué fue lo que escribí? Porque no entendí nada. Muchas veces lo que yo hice también fue, tomé mi celular y tenía un app que graba, entonces yo grababa mis mensajes, grababa mis sueños en ese app, y después los escuchaba. Entonces, tengo unos libros, no libros de libros, sino libros que yo misma escribí de todos mis sueños, donde yo tengo todos mis sueños escritos, porque así yo tenía, como ahora me han ayudado, no saben lo que me ha ayudado el yo volver atrás y releer todos esos sueños. Muchos de ellos me he dado cuenta, por eso me di cuenta cuando era el Señor que me estaba hablando. Otras veces me di cuenta cuando era las tinieblas, el mundo de las tinieblas, o sea, Satanás y sus demonios que estaban influenciando mis sueños y dándome consejos equivocados, dándome consejos opuestos a Dios. También me di cuenta cuando yo estaba sufriendo tenía el corazón roto por cualquier motivo, y podía ver cómo eso se reflejaba en mis sueños. Entonces, por eso es importante para mí el escribir mis sueños. No lo hago tan a menudo como antes. He perdido el hábito de escribirlos porque pensé que eso era como faltarle a Dios. En algún momento le pedí que por favor ya dejara de darme sueños, y después me arrepentí de eso, porque yo decía, pero si esa es la única manera en que Él puede hablar conmigo en este momento todavía. Entonces era como que yo lo estaba rechazando, entonces me sentía mal, y otra vez volví y le pedía perdón, y le pedía que otra vez me diera los sueños y que se comunicara conmigo así, porque me hacía falta escuchar su consejo, me hacía falta escuchar su guía, pero también le pedía que alejara de mí esos sueños que no eran de Él, que no me dejara soñarme con cosas que eran opuestas a Él, que reprendiera esos espíritus que querían hablar conmigo. Y Él es fiel, y Él escucha tus oraciones cuando tú se las haces de corazón, y Él a mí me ha ayudado bastante a bloquear esos espíritus. A veces me doy cuenta cuando ellos vienen a hablar conmigo y el Señor me despierta. Otras veces el Señor lo deja que pase, porque en ese sueño va a haber algo en el que yo necesito ver, que yo necesito escuchar, que yo necesito entender. Entonces, aunque el sueño sea un poco oscuro, que sea un poco raro, siempre el Señor lo va a utilizar para dar un mensaje que viene de Él también. Entonces, te voy a decir que en el libro de Job, Job fue un hombre que sufrió muchísimo en la Biblia, y a través de su sufrimiento él pudo entender cómo Dios como que lidia con nuestro sufrimiento, con las cosas que nos pasan en la vida. Job tenía mucho dolor porque le habían pasado muchas cosas malas en poco tiempo, y él creía que era Dios que le estaba haciendo pagar por algún pecado que él había cometido. Pero si te digo que uno de los, o no sé si era el único pecado que Job tenía, era que era orgulloso. Él creía que él estaba bien, que él estaba perfecto, y solamente ofrecía sacrificios de pecado para sus hijos. O sea, por si acaso sus hijos se estaban portando mal, por si acaso sus hijos estaban haciendo algo mal, él ofrecía sacrificios al Señor para los pecados de sus hijos, pero no ofrecía para él, no estaba ofreciendo sacrificios de animales para
cubrir los pecados de él. Entonces él estaba siendo bien orgulloso, él creía que él estaba perfecto con Dios. Entonces, como somos muchos de nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos bien con Dios y seguimos nuestra vida haciendo cosas y el Señor nos reprende. Entonces, había un momento en el que en el libro de Job está discutiendo con unos amigos sobre lo que le estaba pasando en su vida en ese momento, y él creía que había sido por injusticia de Dios. O sea, él creía que él estaba tan bien y que Dios estaba siendo injusto en permitirle pasar por todo ese sufrimiento. Sus amigos estaban como tratando de saber qué clase de pecado él pudo haber hecho, que el Señor iba a hacerlo pasar por todo eso. Entonces, Eliú, un muchacho que estaba escuchando la conversación, cuando ya ellos dejaron de hablar, que no encontraron más que contender, entonces vino Eliú y se metió en la conversación. Entonces, Eliú era un muchacho joven. Él dijo que él era el más joven de los que estaban ahí, pero Dios le había dado a él mucha sabiduría y él en este caso iba como a defender a Dios. Entonces, Dios tenía su defensor. Eliú, el nombre de Eliú significa Él es mi Dios. Muy lindo, ¿verdad? Entonces, empezó y le dice acerca de cómo Dios le habla a los hombres. Y fíjense lo que le dice Eliú a ellos. Le dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras éstas están acostadas. Susurra a sus oídos y aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no los deja caer en el orgullo, Él los protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Y esto está en Job, en el capítulo 33, en los versículos 14 al 18. Y la traducción que utilicé es la NTV, porque como que la traducción es un poquito más simple, ¿verdad? La Reina Valera dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces ahí vemos como Dios habla a nuestros oídos cuando nosotros estamos dormidos, cuando nuestra mente está tranquila, cuando no estamos pensando en cosas mundanas. El Señor se acerca a nosotros y nos susurra al oído su consejo. Puede ser que su consejo sea que nos va a reprender por algún pecado que nosotros estamos cometiendo, para que nosotros dejemos ese pecado, o para que lo trae a conciencia, para que nosotros nos demos cuenta que estamos pecando contra Él, y también para salvarnos de que nosotros sigamos en ese camino, ¿verdad? Entonces, así Él nos habla en nuestros oídos, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, Eliú dice que Él habla de una o dos maneras. Él habla en sueños, pero también puede hablar en visiones. Entonces, los sueños y las visiones son un poquito diferentes unas de otras, ¿verdad? Por ejemplo, la definición de sueños en Biblia Todo, que es un diccionario bíblico en el internet, dice que los sueños, secularmente, los sueños son pensamientos que tenemos mientras dormimos, ¿verdad? Pero en las escrituras, eso significa que son impresiones impresiones en nuestras mentes mientras dormimos, que vienen por medio divino, o sea, vienen por el lado divino. O sea, ellos consideran que los sueños vienen de Dios, el lado espiritual que nosotros no conocemos cuando estamos despiertos. Entonces, normalmente estos sueños vienen de Dios. Cuando son sueños proféticos y de revelación, vienen de Dios. También hay sueños que pueden venir de nuestras propias emociones, como ya les expliqué, y sueños que pueden venir porque nos dimos una atacada de comida y nos dio indigestión, y eso puede provocar sueños loquísimos. No sé si han soñado yendo al baño porque se están haciendo pipí y creen que se están orinando en la cama. Estos son sueños que tu propio cuerpo te alerta para que
para que tú te despiertes. Entonces ahí tú empiezas a ver imágenes así en tu sueño. Pero cuando son sueños de Dios, vienen a guiarte, a aconsejarte, a advertirte y también quizás a revelarte algo que va a pasar para que tú toques alarma, ¿verdad? Entonces, las visiones, al contrario de los sueños, pueden pasar cuando estás durmiendo. Puedes tener una visión en sueños. Pero muchas de las que se fueron registradas en la Biblia fueron visiones con los ojos abiertos, o sea, estaban totalmente despiertos y de repente empezaron a ver cosas que normalmente no la ven cuando están despiertos, ¿verdad? No la ven. Por ejemplo, muchos de ellos vieron ángeles. Entonces esos ángeles aparecieron en su visión, al lado de ellos, en el frente de ellos, y ellos lo pudieron ver con sus propios ojos, y para ellos era algo como sorprendente. Muchos de ellos hasta caían al suelo cuando se topaban con esta clase de visiones. Entonces las visiones son diferentes a los sueños en que tú estás con los ojos abiertos cuando las tienes. Y es algo totalmente sobrenatural. En las escrituras vemos como Dios dio muchas revelaciones de este tipo, por ejemplo, como a Isaías, a Ezequiel, a Amós, a Juan, y a María, a José, y muchísimos otros. Entonces, son bien, en ese tiempo era algo como un poquito más frecuente que ahora. Pero sí le digo que el Señor en su palabra dice que en los postreros días, o sea, en los días venideros de cuando se escribió, de cuando ellos estaban teniendo esas vivencias, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos del 17 al 20, dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lo que le quiero decir con esto es que al final de los tiempos, que quizás estamos en el final de los tiempos, el Señor iba a derramar sobre toda carne sueños y visiones. O sea, nuestros hijos y nuestras hijas iban a profetizar, y los jóvenes iban a tener visiones, y los viejos ancianos, ¿verdad?, iban a tener sueños. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que por eso es que hay que estar atentos a lo que nosotros estamos viendo en nuestros sueños, porque es bíblico que el Señor va a derramar de su espíritu al final de los tiempos. Y por eso quizás ustedes quizás notan como ahora mismo, con todo lo que se está viviendo, hay muchas personas que están sacando videos y están hablando sobre los sueños que tienen, que si el rapto, que si la venida de Cristo, que si el anticristo, y que si tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer los tiempos. Entonces, todo eso tú lo puedes ver, que hay muchísima gente que el Señor está utilizando para sonar la alarma y decirnos a nosotros lo que está pasando y lo que está por venir, para darnos advertencia, como ya lo dijo Eliú en el libro de Job, que él nos advierte de lo que va a pasar. Entonces, con esto le digo que ustedes tienen que estar pendientes, no obsesionados, porque tampoco nos podemos obsesionar en querer saber, porque eso es algo que el Señor lo hace saber si Él quiere. O sea, Él nos da la interpretación si Él quiere, como también puede utilizar a otras personas para que nos den la interpretación si Él quiere. O sea, hay cosas que Él la hace por su voluntad, no por la voluntad nuestra. Porque si fuera por nosotros, cada vez que nosotros tenemos unos sueños, muchas de las personas que yo he escuchado, lo que utilizan esos sueños para calcularlo y ir a jugar la lotería o hacer cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que el sueño le estaba queriendo decir. Puede ser que el sueño te está advirtiendo de que no haga eso y tú como quiera lo sigues haciendo porque tú consideras que estás haciendo bien, y lo que te está diciendo es que no hagas esas cosas. O el mismo Satanás, ¿verdad?, puede utilizar eso
para mantenerte a ti en ese círculo vicioso de tú tener un sueño, interpretarlo como tú quieres y después ir a jugar la lotería con eso. Y eso es un problema, eso es una falta de total respeto a los designios del Señor, porque ya Él habló de eso. En la Biblia no habló de la lotería, pero sí habla de que Él... hay cosas que Él hace y es para beneficio tuyo, pero no necesariamente va a ser beneficio financiero. Es para advertirte de tus pecados, de lo que tú estás haciendo, que no está bien. En el libro de Job, ¿verdad? Estaba hablando de que Dios estaba lidiando con Job sobre el orgullo. Yo te puedo decir de un sueño que yo tuve que no lo encontré aquí rapidito para cuando yo estaba pensando en el video. Pero yo sé que está registrado en mi libro y dice que el Señor me estaba diciendo a mí que yo estaba siendo arrogante, estaba haciendo egoísta. Y eso fue algo que Él no me lo dijo así, sino la sensación con la que yo me desperté de ese sueño era eso, que yo era como que me estaba reclamando que yo era egoísta, que yo era arrogante. Entonces era como que yo estaba self-centered, o sea, nada más estaba pensando en mí. Entonces, ahí eso me quiere decir a mí que ese sueño fue de Dios. ¿Por qué? Porque Eliud me está confirmando en el libro de Job que Dios te habla a través de sueños para reprenderte y para decirte cuando tú estás haciendo algo que no está bien. O sea, en el caso de Job era orgullo y en el caso mío también era orgullo, pero también era que yo estaba siendo egoísta y estaba siendo arrogante. O sea, me estaba creyendo mejor que otros. Y esas son cosas que al Señor no le gustan. Entonces, cuando, por ejemplo, en una de las visiones que a mí más me impactaron de la Biblia, aparte de la visión completa del Apocalipsis, es cuando el ángel va donde María y le dice que le anuncia el nacimiento de Jesús. Eso es impactante porque ella era una mujer humilde, una mujer que era totalmente sumisa ante Dios. Ella lo amaba y ni siquiera, ella como que un poco se turbó y pensaría, pero ¿y cómo va a ser eso? Y lo dijo, que cómo va a ser eso, que ella iba a quedar embarazada si ella todavía era virgen. Pero el ángel le dijo que eso era lo que iba a pasar y cómo se iba a llamar el niño y que iba a ser a través del Espíritu Santo que eso iba a pasar. Ella lo aceptó como toda una mujer de fe y eso fue espectacular para mí. También cuando el mismo ángel se le presentó a José en sueños, a María se le presentó en visión, a José se le presentó en sueños, porque José estaba un poco ahí como molesto y quería desistir de casarse con María, y el ángel le vino a aconsejar que se casara con María porque ese niño iba a ser nuestro Salvador, ese niño venía de Dios. Entonces eso fue una bendición que vino por sueño. Eso fueron buenas noticias, ¿verdad? Eso fue una buena noticia que vino a través de visión y a través de sueño. Pero no siempre el Señor utiliza las visiones y los sueños para comunicarte buenas noticias, como vimos con Eliú, y también como vamos a ver en uno de mis sueños, en algunos de ellos, que no todo era muy bueno, ni para mí ni para otras personas que estaban cerca de mí. Pero muchas de las veces es para lidiar con tu carácter, es para lidiar con tu propio pecado, no es para lidiar con otras personas. Una experiencia que yo tuve es que el Señor te utiliza también cuando Él necesita que alguien ore por una persona. Él te la pone en sueños. No te dice exactamente todo lo que le está pasando a la persona, pero a través de que tú empiezas a orar, el Espíritu Santo empieza a moverte para que tú ores por lo que tú tienes que orar para esa persona. Y para mí eso es como es tremendo lo que el Señor puede hacer y lo que el Señor hace por las personas que Él ama, porque Él ama a su creación, pero Él tiene especial relación con sus hijos, y cuando sus hijos lo necesitan, cuando la gente clama a Él de corazón, Él los va a ayudar. Y una de las cosas que Él hace es mueve a personas para que oren por esa otra persona que en ese momento necesita las oraciones, porque Él escucha a las personas justas cuando oran. La visión que tuvo Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco. Él es Pablo, más conocido como Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y
su primer encuentro con Jesús, aunque él era creyente de Dios y llevaba las leyes de judías al pie de la letra, y era tan aficionado a llevar las leyes que perseguía a los cristianos. Entonces, cuando iba de camino a Damasco, otro pueblo, el Señor se le apareció. No se le apareció en carne, no se le apareció con su físico, pero sí vino un destello de luz brillante. Él estaba despierto cuando lo vio, bajó del cielo y cayó él en tierra, cayó Pablo. O sea, la impresión fue tan fuerte que él cayó en la tierra. Él oyó esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo le puedo explicar lo que es el aguijón y todas esas cosas, pero eso era una frase que usaban antes. Lo que quiso decir Jesús con eso era que él estaba batallando con algo que él no veía, y en vez de arreglarlo, lo que lo estaba haciendo era peor, le estaba haciendo más daño. Entonces él estaba haciendo mucho daño a los seguidores de Cristo. Eso fue una visión tremenda, porque él quedó ciego de ahí, pero el Señor mismo le dio instrucciones en esa visión de lo que él iba a hacer a partir de ese momento. Y ya ustedes lo pueden ver en todo lo que escribió en el Nuevo Testamento. Él fue una persona totalmente entregada al Señor y a su obra. Sí le puedo decir que no solo los hombres de Dios recibieron sueños de Dios. En la Biblia hubieron muchos personajes que no eran seguidores de Jehová, ni creían en Jehová, y hacían muchas cosas malas, que el Señor le dio sueños. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el Señor está en control de todos. Él a todos nosotros nos habla, creamos o no creamos en Él, porque Él tiene el control y Él es soberano. Entonces, Él, por ejemplo, al faraón de Egipto le dio un sueño. José fue un personaje que Dios utilizó y le dio el don de interpretar los sueños. Dios le dio un sueño al faraón, y el faraón le dijo a sus magos, a sus a sus adivinos que le interpretaran el sueño, y ellos no pudieron. Mandó a buscar a José. José le interpretó el sueño a Faraón. Faraón no era creyente en Dios, mas Dios le dio un sueño a Faraón. Entonces, en ese sueño Dios le advirtió. Fueron dos sueños, pero en el último sueño era un aviso de hambruna que le iba a sobrevenir en de Egipto, y entonces con ese sueño pudieron prepararse para la hambruna que venía. Entonces ahí Dios ayudó al faraón en ese sentido, pero era todo para beneficio de José, ¿verdad? Porque José era el siervo, no el faraón. Entonces eso hizo elevar a José ante los ojos del faraón, y por eso José eventualmente pudo ser lo que ya Dios le había dicho en sueño. Otro personaje bíblico que me fascina, la historia de Daniel. Él era otro muchacho que Dios utilizó para darle sueños y darle interpretación de sueños. Y Daniel, Dios le dio sueños a Daniel que lo puso bien nervioso, como que él no entendía lo que estaba pasando. Pero en otras veces los sueños de Daniel era para él fácil de interpretarlo. Entonces, uno de los sueños que Daniel interpretó fue un sueño que le dio Dios al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor no era un rey bueno. Entonces, donde Dios le anunciaba el castigo a Nabucodonosor que le iba a venir, pero también le dijo que el rey iba a reconocer que hay un solo Dios altísimo que gobierna a todos los reinos del mundo. O sea que a través de eso que le iba a pasar a Nabucodonosor, él iba a poder reconocer que solamente hay un solo Dios, y ese es el Dios al que Daniel le sirve. Entonces, en eso vemos, ¿verdad? Que Dios no solamente le habla a su gente, le habla también a los que no creen en Él. Y así hay muchísimos sueños ahí. Pero me importa de eso que los magos, los adivinos, ninguno de ellos pudieron descifrar lo que Dios quería decir. Dios solamente le da la interpretación a los que Él quiere y cuando Él quiere.
Tú puedes ser adivino, psíquico, lo que tú quieras. Y si Dios no quiere que tú veas algo, Él no te lo va a dejar ver. Tú vas a creer que estás viendo algo, pero no es de Dios. También vas a creer que estás interpretando los sueños, pero lo estás interpretando a tu manera sin la ayuda de Dios. Entonces hay que tener ojo con eso, que ni siquiera a los adivinos, ni los magos, ni psíquicos, ni nadie le pudieron interpretar ese sueño a Nabucodonosor o al rey de Egipto. Solamente una persona que era enviada por Dios mismo fue el que pudo darle la interpretación, porque como dijo José, la interpretación solo viene de Dios. Entonces, en el libro de Habacuc, para yo justificar el que yo puedo escribir mis sueños, el que yo tengo, no derecho, pero sí puedo escribir mis sueños para poder recordarme de ellos y poder saber lo que Dios me quiso decir, yo lo puedo encontrar en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, donde dice que el Señor le dice a Habacuc: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. En esto podemos ver, ¿verdad?, cómo Habacuc hace preguntas a Dios. Él hace preguntas a Dios y después él se va como a un monte a esperar que Dios le hable, o a una montaña, a esperar que Dios le responda esa pregunta que él le hizo. Y él ora y espera y luego escribe lo que Dios le dice. Entonces, cuando Dios le dio esa visión, él escribió lo que Dios le dijo, y por eso yo ahí digo que es bíblico el que yo pueda escribir mis sueños y ahora mismo se lo pueda leer a ustedes, porque Dios mismo me da el permiso a través de su palabra. Entonces, sin más, yo les voy a leer un poco algunos de mis sueños. Los tuve que traducir, entonces quizás me dé un poquito de trabajo el decirle exactamente lo que significa, o en este momento hay muchos sueños que todavía yo no sé qué significan. No he orado mucho por ellos porque ya eso hace mucho. Estos sueños de los que yo les voy a hablar no son sueños recientes. He tenido sueños recientes, pero los más impactantes sueños que tuve fue en los años de 2016, 2017, 2018. Yo le puedo decir que esos sueños que las personas están teniendo y lo están poniendo en YouTube, yo también tuve un sueño más o menos así sobre América, sobre esa nube oscura que venía sobre el país completo, no nada más Nueva York o algunos estados, no, completo. Y hemos visto la manera en que Dios ha estado levantando personas, dándoles sueños y visiones sobre esto mismo. A mí me lo dio más o menos como en el 2018, bueno, cuando ganó Trump. Cuando ganó Trump en el 2016, yo recibí ese sueño. Pensé que no era algo bueno, por la manera en que todo el mundo se estaba sintiendo cuando Trump ganó, y yo sé que eso fue un sueño de advertencia para lo que hoy estamos viviendo. Entonces, con eso no quiero decir que sea culpa de Trump, no quiero decir eso, sino que son cosas que ya Dios la había hecho manifiesta, que eso era lo que iba a pasar. Entonces, le voy a advertir que Dios también advierte de los falsos profetas. En su palabra te dice que tenga cuidado con esas personas que vienen a decirte a ti, que ellos pueden interpretar tu sueño y que te pueden decir lo que significa, porque a veces esas personas no vienen de Dios. En Deuteronomio 13, versículo 1 dice: si se levantan en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no dará oído, no oirás, ¿verdad?, las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él servirás y seguirás. Entonces también vemos como el Señor te advierte que él puede estarte probando a ver si lo que ya tú sabes de él, tú lo vas a hacer
aun cuando tienes espíritus o otros profetas diciéndote a ti que hagas algo en contra de lo que ya Dios dijo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque Dios puede usar tus sueños y tus visiones para probarte. Entonces, sin más, le voy a decir de este sueño que yo tuve en febrero 21 del 2017. Y dice: estaba en un carro cuando individuos con pistolas se acercaron a mí. Yo estaba escuchando una canción, recuérdense cuando eso yo todavía no era tan cristiana, de Luis Miguel, que decía, no me recuerdo la canción, ahí escribí, no me recuerdo la canción, pero en eso vino otra canción que dice: Nothing is gonna change my love for you. Nada va a cambiar mi amor por ti. Le puse seguro al carro, bien rápido le puse seguro al carro y me senté en el asiento del conductor, aceleré y hice una vuelta en U para seguir y hacer correr a esos hombres. O sea, yo le caí atrás a los hombres. En vez de ellos venir a donde mí, yo entonces le caí detrás a los hombres, eso, y lo hice correr y los perseguí hasta que se desaparecieron. Entonces lo eché fuera. Entonces para mí eso significa que Dios me estaba diciendo que nada iba a cambiar el amor que Él tenía por mí. Entonces eso que me estaba persiguiendo, eso que me estaba molestando, yo misma, Él me iba a dar esa autoridad de yo cambiar mi vida, ¿verdad? Porque yo tomé control de mi carro, entonces di una vuelta en U, cambié de mi vida y yo entonces perseguí a eso que me estaba molestando. Entonces fui yo la que tuve la autoridad de atropellarlo. O sea, de sacarlo de mi mente. Entonces, en septiembre 1 del 2017, dice: una mujer estaba manejando un carro. Yo estaba sentada en la parte de atrás. Ella estaba manejando como una loca en la calle de Weymouth Road, que era donde yo vivía, aquí en Enfield. Ella dobló rápido a la derecha y se estrelló sobre otro carro. Y creo que ella murió, ¿verdad? Porque vi cuando alguien le puso una sábana blanca por encima de ella. Y yo estaba en total oscuridad. Entonces sentí como todo ese vidrio del carro caía sobre mí. Sentí que mis brazos se estaban levantando, así como ellos mismos se levantaron. Y yo trataba de empujar a ese carro que estaba encima del carro de nosotras. Entonces personas vinieron a sacarme de ahí y de todos los escombros. Cuando escuché una voz decir: ora, Wendy, ora. Desperté y oré a Dios por ayuda. Este sueño me estaba advirtiendo a mí de cosas que yo estaba viviendo, situaciones, y que, o quizás la otra persona era yo misma, pero que era como yo iba a ser una persona nueva. Entonces la persona que era yo ahora tenía que orar mucho por mí. O sea, el Señor me iba a ayudar a través de mis oraciones. Entonces yo considero que ese era un sueño que vino directamente de Dios. Otro en agosto 18 del 2018 dice: un coro de voces escuché, hacia Dios es la respuesta. Oh, Dios es la respuesta. Eso era un coro de voces que yo escuché en mis sueños, y el coro decía: hacia Dios es la respuesta. Hacia Dios es la respuesta. Este fue un coro hermoso que yo escuché. Y en el mismo sueño también hubo fuegos artificiales en el cielo. Y yo le preguntaba a mi hermana: ¿tú oyes eso? O sea, yo quería saber si ellos también lo escuchaban, porque yo creía, nada más voy a ser yo que lo voy a escuchar. Pero ahí me está diciendo que Dios es la respuesta. Entonces, el mismo, ¿qué le digo? El 21 de septiembre del mismo año, dice: hoy por fin vi un ángel en mi sueño. No parecía un ángel, ¿verdad? Porque nosotros generalmente creemos que los ángeles tienen alas y cuantas cosas. A veces no es así. Lo vemos en la Biblia que no siempre aparecieron ángeles con alas. Dice: yo estaba en Lego, donde yo trabajaba, y no recuerdo quién estaba sentado en una computadora ahí jugando un juego de video. Entonces este hombre, que yo digo que era el ángel, caminó hacia mí. Y él recogió como un juego que se había caído en el piso, él lo recogió del piso, y eso yo digo que lo usó para llamar mi atención, porque entonces cuando él recogió ese jueguito, él vino y me lo puso así y me lo dio en mi mano. Y al yo
ponerle la mano que lo cogí, entonces ahí me pude percatar de lo que yo estaba viendo. Y esta persona era alta, bien alta, alta, alta. Estaba vestida de blanco, pero no de blanco así con sotana y eso, sino como si fuera un disfraz, pero era blanco, todo blanco, y detrás era como si tuviera las alas escondidas dentro de eso que él tenía puesto, porque se le veía atrás, como es esa tutuma, le decimos nosotros los dominicanos, ahí atrás, una joroba, se le veía. Entonces para mí era como que él estaba escondiendo sus alas detrás de eso que él tenía puesto. Entonces, ¿qué él me dijo? No me acuerdo exactamente de todo lo que él me dijo, pero sí me dijo: tú sabes que Dios está contigo. Y ahí fue que entonces yo ahí pude reaccionar. Y yo me quedé así asombrada y yo le dije: sí, yo sé que Él está conmigo. Entonces eso para mí es confirmación de que Dios estaba conmigo, que Él había escuchado mis oraciones, que Él era el que estaba conmigo en esos momentos en que yo tanto lo necesitaba, en ese tiempo que yo tanto clamaba por Él. Y Dios es tan bueno, me estaba queriendo decir: yo estoy contigo, estoy aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo le puedo decir? Hay otro que dice, también tuve uno donde me decía una muchacha que Jesús era real. Le estoy contando estos sueños, yo estaba leyendo mi Biblia ya cuando esto, pero hay veces que uno tiene mucha duda y todavía tiene muchas preguntas, especialmente cuando tú vienes de un sitio de confusión. Entonces ahí yo como que a veces me hacía preguntas, y esta muchacha vino en mi sueño y me dijo: Jesús es real. Y al momento que ella me dijo eso, me llevó como a donde había como un carrito donde se venden cosas, por ejemplo, como si fuera un carrito de hot dog. Y ahí me paré, y cuando ella me sacó 2 pañuelos, uno blanco y uno negro, y se desapareció. O sea, ella se fue caminando y se desapareció después que ella me sacó esos 2 pañuelos y después que me había dicho que Jesús era real. Entonces yo no entendí el sueño, consulté con esta persona que yo le digo que habla conmigo sobre los sueños, y él me dijo a mí que esas 2 cosas, esas 2 servilletas que ella me sacó, era una blanca y una negra, era como me estaba sacando. Sabe que a veces uno dice: ay, pero que la brujería que yo hice es blanca, o sea, es para algo bueno, pero no, ella me sacó la brujería negra y la brujería blanca que estaban influenciándome, o esas 2 cosas que yo estaba haciendo que estaban mal, y me la sacó, porque aunque sea blanca o sea negra, es brujería y está en oposición a Dios. Entonces eso él me lo dijo, y yo sé que el Señor me estaba hablando de ese pecado. Y ahí él me limpió. En otro sueño que tuve, lo vi ahorita, no me recuerdo exactamente el día que lo tuve, déjame ver si lo encuentro aquí rapidito, pero en este sueño yo fui al baño. Eso fue en agosto 26 del 2017. Yo fui supuestamente al baño, estaba haciendo pipí, había alguien ahí que quería tocarme y yo no lo dejé tocarme, y cuando me salí del baño, me fui a otra habitación, y en esa habitación habían 2 personas vestidas de marrón, con hoodies así de marrón, parecían como monks. Y había uno que tenía una sopera, un bowl, y en el bowl se veía como si tuviera aceite. Entonces yo me arrodillé. La otra persona que estaba ahí no hablaba, solamente estaba ahí, y esta persona puso aceite en mi cabeza. Y cuando puso aceite en mi cabeza, yo sentí que sea lo que sea que yo tenía dentro de mí, ese espíritu inmundo que yo tenía dentro de mí, como que habló, dijo algo, gritó, y entonces ahí sentí que se salió de mi cuerpo. No le voy a decir que yo estaba poseída ni nada por el estilo, pero lo que le quiero decir con eso es que Dios te limpia, y a veces Él te muestra cuando Él lo está haciendo para que tú tengas confianza en lo que Él está haciendo contigo. Y ahí eso como que me demostró a mí, el Señor me estaba limpiando, porque por eso fui al baño a hacer pipí, y entonces Él utilizó esos 2 hombres para limpiarme, o sea, para ponerme aceite y limpiarme de ese espíritu que se fue de mí. Entonces, escuché durante mi sueño algo que decía: sé un embajador, y en otro que no hiciera juicio, que no juzgara, pero eso eran influencias
de la nueva era, porque ellos te meten mucho en la cabeza de que tú no puedes hacer juicio de nadie ni de las cosas que pasan, porque entonces tú eres una mala persona si tú haces eso. Pero la Biblia, la palabra de Dios te dice que tú debes de tener discernimiento, y para tú tener un discernimiento tú tienes que hacer un juicio. O sea, tú tienes que juzgar lo que está pasando o a la persona que te está hablando para tú poder saber si le vas a hacer caso o no. Entonces, sí tienes que juzgar, sí tienes que hacer un juicio, pero un juicio justo, un juicio como lo hace Dios, que Él hace un juicio justo, ¿verdad? Y te da la consecuencia apropiada, te permite que las consecuencias apropiadas de tus actos vengan hacia ti, porque es un juicio justo. Entonces, esto me estaba mandando a hacer cosas opuestas a Dios. Otro sueño fue de como que yo estaba preparando una mesa para hacer lecturas psíquicas. O sea, tenía una mesa que tenía cartas de hacer lecturas psíquicas y todas esas cosas. Eso ahí me estaba indicando como que yo podía hacer readings, dice aquí, pero yo me di cuenta que eso era algo malo, entonces eso yo nunca lo hice, pero sí me hizo pensar que yo tenía esos poderes de yo leer las cartas y todo eso, y que eso era uno de los negocios que yo podía tener. Ahí ustedes pueden ver cómo Satanás utiliza esas cosas para meterte cosas en las cabezas, para que tú digas, oh, pero mira, yo puedo hacer esto, me está dando el permiso, eso fue Dios, pero no fue Dios, no fue Dios. En otro sueño que venía de Satanás, de las tinieblas, ¿verdad? Fue cuando soñé con muchas culebras y todo sucio. Cuando tú sueñas que tu casa está toda sucia, que hay culebras, es que hay muchas cosas malas pasando a tu alrededor, hay mucho conflicto, muchas mentiras, muchos engaños. Recuérdense que la culebra, la serpiente, es bien inteligente y te hace hacer cosas que no están bien, pero te las hace ver como que están bien. Entonces es bien sabia. Y eso estaba pasando en muchos de mis sueños, donde yo veía todo sucio, cuando hay mucha oscuridad en tus sueños, cuando todo está, no hay luz, está todo apagado. Esos son sueños que se refieren a tu ignorancia, o sea que tú no sabes, o que está siendo influenciado por las tinieblas. O sea, cuando yo digo las tinieblas, estoy hablando del mundo demónico, para los que no saben. Un sueño donde el Señor me envió a mí a limpiar mi casa, a traer personas que oraran a mi casa. En agosto 20 del 2017 dice, fui a la iglesia y pregunté por alguien quien fuera a mi casa a orar, a bendecirla. Una muchacha ahí me dijo que había alguien que oraba mucho y que era muy buena para eso. Yo estaba preparándome para ir a la iglesia y tenía que cambiarme y lavarme los dientes. Encontré un cepillo de dientes lleno y se parecía como que si estuviera lleno de chocolate. O sea, tenía algo feo en el cepillo de dientes. Entonces un hombre vino a lavarse las manos y era como alguien de un pueblo de allá de la República Dominicana. Yo estaba impaciente, ¿verdad? Y decidí yo misma lavarme las manos también. Pero cuando me estaba lavando las manos, era como si yo tuviera la mano sucia también. Tenía la mano llena como puedo decir que de caca o de lodo, algo así. Entonces, cuando me lavé las manos, que las tenía bien sucias, ¿verdad? Dije que tenía que ir a la iglesia. Dije que no. Yo voy a dejar eso así porque yo tengo que irme para la iglesia. Entonces, vi que mi ropa se puso bien blanca así, y tenía un pantalón corto blanco y una blusa blanca. No me gustaba cómo me sentía porque siempre me da pena andar como con ropa muy corta, pero sí experimenté eso. Y entonces escuché una música que decía que llegó la hora de ir a la iglesia, y ahí me preparé para irme. Ve, ahí el Señor me estaba diciendo yo tenía que ir a la iglesia, yo tenía que congregarme, yo tenía que empezar mi vida con Él, yo tenía que ir, y para que mi pecado se fueran, yo tenía que ir a la iglesia. Y ahí fue que mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a ir a la iglesia, busqué muchas iglesias, después yo les cuento de eso, y hasta que encontré la iglesia donde yo estoy ahora, Casa de Restauración en Hartford, que la amo, me encanta mi iglesia y he aprendido mucho de mis pastores, y
yo le aconsejo que si andan buscando de Dios, no se queden en su casa, busquen esa alimentación que solamente la van a encontrar en una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios correctamente, con un balance de todo, porque Dios habla de todo, habla de juicio, pero también habla de amor, de compasión, de misericordia, pero sabemos que Él es un Dios santo y justo, y viene juicio y condenación también. O sea, una iglesia donde se hable de todo en balance, como lo habla la palabra de Dios correctamente. Yo sé que eso fue lo que pasó conmigo, que el Dios mío Todopoderoso me envió a la iglesia, para que vean que el Señor está pendiente de nosotros en todo momento y sabe cuando nosotros necesitamos hacer algo, y nos lo dice en sueños, como dijo, como vimos con Eliú, que él habla y te habla de tus propios pecados y de las cosas que tú estás haciendo bien o que estás haciendo mal. Entonces, por último, ya le voy a decir que también he visto símbolos, por ejemplo, símbolo de pan. Sabes que Jesús en la última cena utilizó pan y vino. Entonces he visto vino en mis sueños, he visto copa de vino, copa de agua, he visto pan, ¿verdad? Comiendo pan o sentada a una mesa con más gente y en la mesa hay pan. ¿Qué le digo? Mucha simbología. Cuando me he soñado con puercos, yo sé que esos son espíritus inmundos, ¿verdad? Porque cada vez que hablaban de cerdos en la Biblia no era bueno. Entonces, para yo saber que un sueño mío viene de Dios, yo lo confronto con lo que dice la palabra de Dios. Si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, como en el caso de Deuteronomio, que dice que si ese soñador de sueños te dice a ti que vayan a buscar otros dioses, cuando Dios en su palabra prohíbe que tú, como hijo de Él, busque otros dioses, entonces tú vas a desechar lo que ese sueño y ese profeta te está diciendo. Tú vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así es que yo sé cuando un sueño es de Dios y cuando no. Cuando una visión es de Dios, aunque se puede confundir también porque Satanás te da visiones en las que parece que todo es tan real y todo está iluminado y todo, pero es lo que viene detrás, lo que te está mandando a hacer o lo que te está enseñando. Tú sabes cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Pero para eso tú tienes que tener una relación con Dios y tú tienes que leer la palabra de Dios para que tú puedas reconocer cuando es Dios que te habla, cuando es tus propias emociones las que están hablando. Entonces, bueno, ya este video se extendió mucho, ¿verdad? Porque casi a mí no me gusta hablar. Pero sí, lo voy a dejar con esa otra visión que vi de muchos frutos, árboles con muchos frutos. He visto árboles llenos de mango, así precioso. Estos son siempre sueños buenos, siempre son sueños que vienen del fruto del Espíritu Santo y que te hablan a ti de cómo va tu vida. Hay muchas veces que he visto cuando mi ropa se ensucia, eso quiere decir que hice algo, cometí una falta o algo que va en contra de Dios y mi ropa en ese momento se ensució. Entonces es hora de arrepentirme, es hora de yo orar, es hora de yo clamar al Señor por misericordia y que me perdone y todo eso. Entonces, todo eso se consigue a través de esa relación que Él pide, a través de esa relación que Él quiere cultivar con nosotros. Entonces, yo les digo que por favor pongan atención a sus sueños, pero no sean obsesivos, no busquen en lugares inapropiados la interpretación de sus sueños, porque solo Dios te puede dar la interpretación. Y cuando alguien viene a hablarte de tus sueños, a interpretártelo, si te está diciendo que haga cosas opuestas al Señor, por favor no los escuches. Los sueños que vienen de Dios vienen para reprenderte, como también vienen para darte guianza. Entonces es bueno y apropiado que tú escribas tus sueños y hagas así como yo, que después tú vas y tú dices, wow, cuántas veces el Señor me advirtió de cosas y me dijo cosas. Una de las cosas que representan como tu estado emocional mal, que tú estás pasando por situaciones malas, es cuando tú ves como yo veía tornados, veía como que venían situaciones de tormenta, mucho viento, muchas cosas que como que venían a destruir. Y eso son como situaciones emocionales que tú estás viviendo, donde tú tienes emociones fuertes, emociones que no son buenas.
no te ayudan. Entonces hay que poner atención para poder cambiar eso. El Señor a mí me dio sueños que tenían que ver con otras personas, que quizá ya en otro video, que puede ser parte 2, le puedo seguir diciendo de otros sueños que tuve, donde eran sueños que me hablaban de otras personas, sueños que fueron muy importantes en mi vida, que marcaron mi vida, y eso yo lo puedo hablar después. Pero hasta aquí voy a dejar el video y espero que le haya bendecido. Si tienen algún comentario, por favor comenten. Si tienen algún sueño que quieran también compartir conmigo para yo también ver que el Señor le habla, o las situaciones que están pasando, me lo dejan ahí en sus comentarios. Por favor, pasen el video a otras personas, suscríbanse si no se han suscrito. Si tienen algún problema buscando mis videos en YouTube, recuérdense que yo soy nueva y mis videos, como no son muchos y no tienen todavía mucho vistas, no salen en el feed. Voy a tratar de ver cómo yo arreglo eso, pero creo que es más como un algoritmo que tiene YouTube, que no está en mis manos por ahora, sino en manos de ellos. Pero es fácil. Mi hijo me enseñó que si tú escribes por su gracia en el search bar de YouTube y entonces lo filtra y lo pone canal, yo voy a ser la primera que voy a aparecer en la lista. Entonces así es un poquito más fácil encontrar mis videos. También voy a poner el link de los videos nuevos en mis redes sociales cuando los suba, para que se les sea más fácil darle clic ahí y que eso lo lleve al video nuevo. Entonces nada, sin más, yo me despido y yo soy Wendy y muchas gracias por pasar por mi canal. Que pasen una semana bendecida. Los amo en el amor de Cristo y les deseo mucha paz y muchas bendiciones esta semana. ¿Ok? Nos vemos pronto. Bye bye.